Ahora nuestro invitado, Ramiro. Bienvenido nuevamente, gracias por estar esta mañana con nosotros. Lo primero que te pregunto es por qué el expresidente Alan García Pérez escogió Uruguay, ¿no? Bueno, cuando una persona tiene la intención de asilarse, como es el caso de él, obviamente va a buscar algún país que le otorgue ciertas garantías, donde tenga alguna posibilidad de que eso ocurra. Uruguay es un país que tradicionalmente ha otorgado asilo, pero, ojo, ha otorgado asilo, por ejemplo, a personas acosadas por el régimen venezolano. Ha otorgado refugio, que es una figura jurídica distinta, a ciudadanos sirios que vienen huyendo de la guerra, ¿no? Se ha portado correctamente el Estado uruguayo en el caso de personas que demostradamente están sufriendo algún riesgo. Un riesgo por su procedencia étnica, un riesgo por sus ideas políticas, un riesgo por sus ideas religiosas. En ninguno de esos casos se cumple el caso de Alan García, pero evidentemente él ha escogido este país porque presumiblemente debe tener algunas vinculaciones políticas que él juzga que lo pueden ayudar. Y nos ha metido en este, para mí, discúlpame la palabra, un lío diplomático y político que puede tener consecuencias que la verdad no van a ser favorables ni para Uruguay ni para Perú. ¿Cuáles serían? Poniéndonos en el escenario de que este asilo sea concedido. Para que luego me expliques la diferencia entre asilo diplomático y político. Ya. ¿Qué es lo que dice el señor Alan García en su carta de solicitud? Dice que hay un clima de indefensión, dice que ese es un régimen en apariencia democrático, dice que hay persecución política, da una serie de argumentaciones que... Se refieren a los jueces, además. Claro, y además que retratan un país, pues, que yo no sé en dónde está. Porque acá lo que está ocurriendo es que la justicia está actuando. Están actuando los fiscales, están actuando los jueces, ¿no? Y como ha dicho Mercedes Arauz, bueno, se está procesando a personas de distintas tiendas políticas, ¿no? Entonces, no hay una señal contundente como para que tú digas, bueno, acá hay persecución. Fíjate, solo un dato que es revelador y que debería tener en cuenta el gobierno uruguayo, ¿no? La embajada, el Estado, el presidente. En su carta García insinúa que el gobierno maneja la fiscalía, cuando el fiscal Pedro Chávarri tiene unas distancias más bien notables, casi siderales, con el presidente Vizcarra. Entonces no hay por dónde agarrar esto. Entonces, ¿qué pasa si Uruguay acepta la solicitud de asilo? Está reconociendo que acá existe un régimen de ese tipo y eso me parece que sería plenamente incorrecto. Pero perdón, además obligaría a un Estado democrático como el Perú a no reconocer una situación judicial, digamos, en el caso de Alan García, hay un tema judicial de por medio. Claro, porque si él recibe el asilo, va a tener que salir al aeropuerto, le van a tener que dar un salvoconducto. Está obligado el Estado peruano. Ese salvoconducto lo tiene que dar el gobierno peruano, pero eso obligaría al gobierno peruano a que incumpla los mandatos judiciales. El presidente de la República tiene, de acuerdo a la Constitución, que cumplir los mandatos judiciales. ¿Por qué nos tenemos que meter en ese laberinto? Ramiro, precisamente el dictado contra Alan García sobre el impedimento de salida del país. Así es. Entonces, o sea, al darle el asilo, Uruguay obligaría automáticamente, per se, al Estado peruano a incumplir un mandato judicial. Exactamente. Y eso creo que me parece un lío demasiado grande, ¿no? Inútil, ¿no? Por el destino de una persona que lo que ha tenido que hacer es cumplir su palabra. Dijo que iba a ir a los tribunales, dijo que estaba honrado. ¿No va a cumplir entonces con ese honor? Por supuesto que no, y eso me parece que no habla bien de un político. Los políticos tienen diversas estrategias para moverse en el terreno político durante años, y Alan García es un caso de mucha habilidad, pero en esta circunstancia concreta me parece que esto va a afectar muchísimo más su imagen de lo que ya está afectada. Lo hemos visto, ¿no? En los exteriores de la residencia, Luis Alva Castro ha sido golpeado y otros representantes del partido Aprisa, un poco lo que refleja lo que tú señalas en relación, Ramiro, a este rechazo. Señalaba sobre el salvoconducto. De darse el asilo, el Perú está obligado a otorgar este salvoconducto. De acuerdo a la Convención de Caracas de 1954, sí. Y además el país asilante no está obligado a decir por qué lo da, ¿no? Según la Convención del año 54. La Convención sobre Asilo Diplomático del año 1954 que han suscrito tanto Perú como Uruguay. Pero obviamente esto podría enrarecer las relaciones entre Perú y Uruguay. Ahora, hay un argumento del que
se pueden coger los partidarios de Alan García, y justamente esa agresión, para mí absolutamente injustificable, que Totalmente. ha habido contra Alba Castro anoche frente a la residencia del embajador. Eso no se puede aceptar en ningún término, pero tampoco configura una situación de violencia generalizada, que es una de las cosas que dice la Convención, es que la persona que pide el asilo tiene que estar en una situación de riesgo tal que masiva, incluso utiliza la palabra multitud, que implique que no se puede quedar en el país. Entonces, la pregunta que yo nuevamente me hago, esa agresión contra Alba Castro es algo que yo rechazo totalmente, ¿no? Pero en general lo que acá se está pidiendo es que el señor García, como el señor Humala, como la señora Keiko Fujimori, como el señor Kuczynski, acudan al llamado de los tribunales y que tengan un juicio justo. Más aún si el expresidente García había señalado poco antes de pedir este asilo en la residencia del embajador, señalaba que sería un honor más bien permanecer estos 18 meses en su patria, ¿no es cierto? Y luego vemos exactamente lo contrario. Ramiro, hay un artículo en el que se señala que en realidad pues el país que otorga el asilo no está obligado a dar explicaciones. Sí. Hay una palabra que no recuerdo muy bien, podría ser reo, la que señala... Inculpado. Inculpado, perdón. Inculpado. Claro, uno de los argumentos de la defensa de García puede sostener, y seguramente eso es lo que van a hacer para tratar de que se otorgue el asilo, es que él no estaba en esa calidad todavía, que simplemente lo iban a empezar a investigar y por eso habían solicitado el impedimento de salida del país. Pero si bien ahí hay una pequeña nube, en general el derecho, yo no soy abogado, pero el derecho, como sabe cualquier abogado, ¿no? Es pasible de varias interpretaciones. Entonces también se puede interpretar ese artículo en el sentido de que este señor ya está implicado en un proceso. Desde ya eso marca una diferencia abismal, por Exactamente, ejemplo, con el asilo a Colombia. Si comparamos ambos momentos, ¿no es cierto? Ahí no tenía un tema judicial, ahora sí lo hay. Per se estaría impedido de salir del país, según lo que manda precisamente la justicia del Perú. Ese argumento debería ser muy bien valorado por Uruguay. Claro, Uruguay debería valorar que, primero, no hay una persecución política. Segundo, que ella está involucrado en un proceso por delitos comunes, ¿no? Tercero, las consecuencias políticas de ese asunto. Hay protestas en las calles, hay indignación en buena parte de la sociedad, hay protestas desde la clase política, no de toda, por supuesto hay gente que lo defiende como Luz Salgado, lo que me parece penoso, ¿no? O sea, pero no debiera sorprendernos tanto. No, tampoco, claro, ¿no? Pero digamos, en un momento como este, donde lo que está en juego no solo el destino del señor García, sino las relaciones con Uruguay, que es un país con el cual siempre hemos tenido un vínculo históricamente cercano, estrecho. Que nos une, además, ser firmantes de la convención, de la cumbre que hemos tenido en Lima, ¿no es cierto?, de la que nos recordaba el mandatario en abril. ¿No es cierto? Proética invoca además a que se tome en cuenta este documento, esta firma, pero además la Convención del Asilo Diplomático de 1954, por otra parte, pareciera amparar la pretensión de García Pérez. Mira, dos cosas acá, ¿no? Tú recordarás que cuando hubo la Cumbre de las Américas acá, muchas personas decían, ¿para qué sirve esto? Esto es inútil, solo es la foto. Bueno, yo como profesor universitario en la Rubens Montoya, en la Católica y en otras universidades, y como periodista, no puedo avalar esas opiniones ligeras, porque justamente en esa cumbre se habló de este tema, como estamos viendo ahora, y en esa cumbre se habló de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Y de los compromisos. Exactamente, que compromete a Perú todos los y Uruguay, países, ¿verdad? así es, para que luchen incluso contra el delito transnacional, que podría ser, que podría aludirse en el caso de Odebrecht, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro lado, si bien la Convención de 1954 avala al país asilante para que otorgue el asilo y no dé las razones, es como el indulto, ¿no? Es como el indulto que se le otorgó a Alberto Fujimori. El presidente tiene la facultad, pero tiene que haber razones jurídicas y valederas, ¿no? Claro. Y en este caso creo que no las hay, ¿no? El secretario general de nuestra Cancillería, ¿no?, una instancia representativa de nuestra diplomacia en el Perú, señala que no se van a resquebrajar ni las relaciones, ni los compromisos asumidos, ni nada. ¿Cómo entender este mensaje? Bueno, yo espero, por supuesto, que eso no ocurra, ¿no? Que no se resquebrajen las relaciones con Uruguay, porque son unas relaciones históricamente bastante buenas. Pero hay un nivel, que es el nivel político, el diplomático, donde... Que va por cuerdas separadas. No, a lo que me refiero es que en la propia sociedad uruguaya y en la propia sociedad peruana puede haber malestar. Y eso se tiene que leer también desde el lado de quienes toman estas decisiones, tanto en Uruguay
como en Perú. Uruguay es el país de Eduardo Galeano, de Pepe Mujica, de Mario Benedetti, ¿no? De Jorge Drexler, ¿no? Es un país que tiene un legado cultural muy importante, es un país del cual nosotros tenemos una imagen muy buena. Entonces, que proceda de este modo creo que va a crear ahí un precedente que a mí me parece que es mejor evitar, ¿no? ¿Observas, Ramiro, la respuesta del Perú? Me parece que se está actuando correctamente. Yo creo que las personas que critican al presidente Vizcarra por pronunciarse en este sentido, me parece que no están considerando algo. El presidente, una de sus responsabilidades es hacer que se cumplan las leyes en el Perú. Y el presidente no está presionando al gobierno uruguayo, ni está presionando a los fiscales, está tratando de crear una situación en la cual las instituciones funcionen. El envío de la información por parte del Perú, anunciada por el propio mandatario y las personas allegadas al Ejecutivo, que entiendo que debe ser máximo mañana. ¿Cuánto puede clarificar el panorama, ¿no? para Uruguay, que deberá decir? Yo creo que es muy importante porque hoy día había un Consejo de Ministros en Uruguay como todos los lunes. Entiendo por colegas con los que he hablado que ese Consejo no ha tratado este tema, lo que quiere decir que en ese momento se está pensando sobre el asunto porque tiene una serie de ramificaciones que pueden ser complicadas. Correcto. Y se está esperando el informe y eso va a ser muy importante para que Uruguay examine el caso. Más rápido, mejor, ¿no? Así se ha es. anunciado hasta mañana. La pregunta para mí muy importante, Ramiro, Sí. no la puedo dejar de formular. ¿Qué pasaría en el escenario que se niegue este pedido de asilo? ¿Qué deberá pasar con Alan García? Las investigaciones, Bueno, que va a su casa. no, en ese caso se le tendría que invitar a que salga de la residencia del embajador, ¿no? Y él, antes de eso, podría ver si es posible solicitar asilo en otra embajada. Esa otra embajada tendría que ocuparse de sacarlo de allí. Pero esto ya me parece una cosa que se vería una espiral inútil, que agotaría política y hasta psicológicamente al país, ¿no? Porque es tan simple como que él cumpla su palabra, vaya a los tribunales y se defienda y se le den todas las garantías. Como lo están haciendo los otros acusados, Así ¿no? es, De las ¿no? distintas tiendas políticas. ¿Te parece si miramos cómo ha recibido Uruguay? Sí. Tenemos portadas de los diarios. ¿Cómo se recibe esta noticia ahí en Uruguay? Uruguay decide dar asilo a expresidente investigado. Es el diario El País. Bueno, eso no es correcto porque lo que ha hecho es recibir. Así es, la admitir solicitud. a trámite, ¿no? Así es. Así es. Más no se admite, no es decir sí, se lo doy. El Observador, ¿no? Lo recoge así, refugiado de piedra, ¿no? Se crea en la justicia, cercado en la justicia por la causa de los sobornos de Odebrecht. El expresidente de Perú, Alan García, pidió asilo en la embajada uruguaya en Lima. El gobierno sabe que tiene un problema entre manos y por eso quiere resolver rápido. Mira, ¿Qué opina? por ejemplo, Este titular está muy interesante. Sí, porque ahí lo que se está sugiriendo es que es un problema ya, ¿no? No, y que el gobierno sabe. Por lo tanto, Claro. le está diciendo este periódico a su país, tú sabes que hay un tema ahí por Claro, resolver. no es tan simple como que ya recibo el trámite y como es un expresidente se lo doy. No, no. Acá lo que se está sugiriendo, y yo creo que con información de las esferas de gobierno, es que les ha caído este pedido, ¿no? De una manera probablemente inesperada para algunos. Pero es y el que propio García el que llamó a Tabaré Vázquez, ¿no? Claro, eso es lo que se dice que antes de ir llama a Tabaré Vázquez. Pero el presidente de Uruguay, como el presidente de Perú, como el presidente de cualquier país democrático, no puede tomar una decisión per se sin consultar a su ministro, Bien. sin consultar a su Bueno, poder Johnny judicial. Lescano hace un ratito en el Congreso recordaba un poco en el marco de tener en cuenta algunos elementos. Por ejemplo, le decía al Uruguay, ¿no? Si bien es cierto, la Convención del 54 ampararía a Alan García, pero no en el caso de una persona que tenga un tema judicial pendiente. Así es. Punto final de esta entrevista. Gracias por acompañarnos. Estuvo con nosotros el internacionalista y catedrático Ramiro Escobar sobre el tema del momento. 11:06, pausa.